de la Ciudad de Buenos Aires daba algunas precisiones de lo que iba a ser de lo que va a ser esta séptima etapa de cuarentena hasta el 28 de junio. Estamos allí con Estela Maris. Adelante, Estela Maris. Muchas gracias, Antonio. Sí, efectivamente, hasta el 28 entonces de junio algunas actividades se van a abrir, como el caso de la venta de calzado e indumentaria en horario de 11 a 21, como estaban ya algunas otras actividades. Otra novedad importante, ya que estamos sobre el fin de semana, los chicos pueden salir sin número de documento los 2 días, hasta un radio más o menos de unos 500 metros, y también el famoso tema del running, esto es, poder salir hasta 2 personas, se puede correr sin el tapabocas de 8 de la noche, o sea, de 20 horas a 8 de la mañana, a contraturno de las actividades comerciales. Y un tema que nosotros habíamos anticipado, está todavía viéndose, se van a tomar unos días, ahora nos va a confirmar justamente Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, que es el tema de las peluquerías, que lo habíamos medio anticipado. Va a estar, pero un poquito más adelante. ¿Es así, Horacio? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Si puedo hablar mejor. Sí, perfecto. Estamos estudiándolo, como en todas las actividades. Ahí ya vimos en el resto del mundo, hay protocolos que funcionan, por lo menos la experiencia que nos dicen funcionan, con lo cual estamos estudiándolo para ir sumando actividades, que por supuesto va a depender de 2 cosas, ¿no? Como siempre hemos dicho, de la evolución de la cantidad de los casos. Hoy estamos en un nivel más alto, pero estabilizado o amesetado, digamos, en 400 casos hace 8 días, 9 días exactamente. Y lo otro que evaluamos siempre es el comportamiento de la gente, que la verdad que hasta ahora en la ciudad ha sido muy bueno, la gente cumple, es casi imposible encontrar a alguien en la calle sin el tapabocas, o en los locales que están abiertos la gente hace la cola a 2 metros cada uno, así que el nivel de cumplimiento es muy bueno. Obviamente tenemos que verificar que lo siga haciendo. Así que estamos estudiando la actividad de los peluqueros, que entiendo yo la angustia que tienen, que es muy importante para la gente, así que estamos trabajándolo. Ojalá podemos hacerlo lo antes posible, de vuelta, en la medida que los casos no retomen una subida, ¿no? Antonio, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo le va Larreta? Antonio Laje, buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Bien, todo bien, gracias por este rato allí. Horacio, veníamos, yo insisto con esto, porque no termino de entender. Estamos viendo imágenes de Europa donde casi han abierto de golpe todo. Es decir, la gente se la ve, no se la ve con barbijo, se ven los restaurantes y sin distancia. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo o no está pasando? ¿Qué es la temperatura? Porque acá llevamos 100 días. ¿No? Es como, ¿no es mucho 100 días? Vamos a cumplir 101. No, para la gente es mucho, definitivamente es mucho. Pero la gran diferencia con todas las ciudades europeas, que ellos ya pasaron el aumento grande de los casos. Prácticamente en todas, creo que salvo en el caso de Portugal o en Grecia, que no hubo aumento. En todas las otras, ni hablar los casos extremos, ¿no? Como ciudades de Italia, de España, Inglaterra mismo. Claro, pero ellos ya que pasaron la baja, el aumento grande de los casos. Nosotros no todavía. Pero la baja, esto pregunta a ver qué les dicen los especialistas médicos. Pero quiere decir que una vez que llega al pico, la baja es así como muy acentuada y uno puede ilusionarse con, una vez que pasa el pico, la apertura va a ser rápida de las actividades. A ver, depende cada caso, pero en principio sí. Una vez que dio la vuelta, o sea que cada día tenés menos contagiados que antes, esa es la baja, no tenés que esperar a que baje a 0. Una vez que vos ves que la tendencia está para abajo, podés empezar, yo siempre es gradual, yo no conozco ningún caso que haya sido que se abrió todo de un día para el otro. En Europa lo que estamos viendo pero son en la medida... aperturas fuertes, Bueno, porque ya pasaron en Europa, ya pasaron lo peor, ya pasaron el pico más alto de contagios por día. Pero también ves casos, en caso de Israel, Corea del Sur, donde tuvieron un pico muy alto, y son casos que han sido siempre puestos como ejemplo de lo bien que lo manejaron, que estaban bajando y tuvieron que volver a cerrar las clases, por ejemplo, porque al estar bajando después volvió a subir. Eso puede pasar también, y le digo, les pasó a los países que mejor manejan esto, que cerraron y tuvieron que volver, que abrieron las clases y tuvieron que volver a cerrarlas. Israel, Corea del Sur. El tema, tuviste algunos casos colegios, en Europa. El tema de colegios me parece. Tuviste algunos casos en Europa. Te decía, algunos casos en Europa que también, que al abrir, no necesariamente porque aumenten los casos, pero porque no hubo control por parte de la gente, que algunas actividades las volvieron a cerrar.
Entonces, repito, no es que hay que esperar a que haya 0 casos. Incluso nosotros hoy estamos sumando algunas actividades más. Sí. Sumando algunas actividades más. Aun cuando todavía no nos llegó el aumento grande de casos que en la gran mayoría de las ciudades del mundo sucedió. Hay pocas excepciones que no tengas el crecimiento más grande, ¿no? Y eso todavía no llegó acá. Y estamos preparados, eso es lo que nos porque preocupa. evidentemente la cuarentena tiene que ver con una supuesta preparación mayor de todo el sistema de salud, tanto público como privado. Hoy estamos en condiciones de afrontar un pico que parece lógico, hasta lógico creer que llega en estos días, ¿no? Mira, yo diría que la cuarentena ha tenido 3 beneficios muy claros. Primero, evitar el crecimiento exponencial, yo diría, a lo Italia, que un día tenían un caso, a los 2 días tenían 100 y entre días tenían 10.000. Más allá de los números, ¿no? Exagero por ahí un poco, pero digo que tuvieron un crecimiento exponencial que hizo incontrolable. Eso se evitó, definitivamente se evitó. Lo otro, lo que vos decís, que permite mejorar y fortalecer el sistema de salud. Y lo tercero, permitió algo que se ve en la calle, que es concientizar a la gente. La gente hoy se cuida y mucho en la ciudad. Siempre tendrás alguna excepción. Entonces, el sistema de salud se ha fortalecido. Nunca sabés qué cantidad de casos hay. Siempre hay un nivel de casos donde el sistema no puede responder. Y pasó en ciudades muy desarrolladas, mucho más desarrolladas que las nuestras, ¿no es cierto?, de mayor poder adquisitivo. Pasó en Nueva York, que es una de las capitales del mundo, que en un momento sobrepasa el sistema. Entonces, justamente la cuarentena la haces para no tener ese crecimiento tan alto que haga que el sistema de salud no lo pueda sostener. Entonces, mejoramos, fortalecimos todo lo que hemos podido el sistema de salud, sí. Ahora, nadie te puede garantizar, porque no, acá lo más importante, Antonio, no hay conocimiento científico de esta enfermedad porque es nueva. Nadie sabe cuántos casos va a haber la semana que viene, la otra dentro de un mes. Por eso es que tenemos que tomar precauciones. Horacio, buen día. Ramón Indar te saluda. Ayer en la conferencia nosotros ¿Qué tal, Ramón? Buen día. repasamos todas las medidas de la ciudad, insistimos y desde muy temprano estamos repitiéndolas. Pero ayer, durante la conferencia, me llamó la atención un dato quizás político. Habló Alberto Fernández, hablaste vos, y cada uno le fue hablando, Alberto Fernández a La Nación, vos le hablaste principalmente a los porteños, pero Kicillof hablaba al bonaerense, pero había una constante comparación a lo que hacía la ciudad o dejaba de hacer. ¿A vos te sorprendió eso? ¿Considerás que hubo una mención excesiva de Kicillof para con lo que vos estás haciendo? Mira, primero, en lo que se llama el área metropolitana, capital y conurbano, la división capital-provincia es muy relativa. Sí. El virus no es que frena en la General Paz de un lado o del otro, es todo un continuo. Con lo cual, esta es un área metropolitana de 13 millones de personas, que es toda seguida. Obviamente no es lo mismo en la capital federal, vos tenés el nivel de densidad lejos más alto de la Argentina, ¿no? Densidad es que la gente vive más junta una al lado de la otra. Sí. Y ahí claramente el riesgo de contagio es mayor. Tenés lugares del conurbano más densos y otros más abiertos. Entonces, la verdad que los datos que dio son los datos de la realidad. Uno no va a enojarse con los datos, hay que administrarlos y hay que trabajar en conjunto. No es que me sorprendió, no. Los datos son los datos. Pregunta desde lo económico, porque esto ha golpeado, por supuesto, al sector privado y por ende a todo el sector público también. Las cuentas de ningún distrito cierran. ¿Qué hay que imaginar del post-pandemia desde el Estado nacional? Digo, ¿han hablado ya con el Estado nacional, los distintos distritos, para algún plan de auxilio a todos post-pandemia, para que la Argentina empiece a crecer medianamente rápido? Mira, desde el punto de vista de las cuentas públicas, hay que, por supuesto, toda la ayuda que nos pueda dar el gobierno nacional, bienvenida, lo hablamos ayer con el presidente. Ahora, también hay que esperar un periodo de muchísima austeridad, ¿no es cierto? Mucha austeridad. No, pero austeridad desde lo público me parece bien. Desde lo privado hay que producir. Sí, 100%. Sí. No, por eso. Respecto a las cuentas públicas, máxima austeridad. Incluso hemos tenido que postergar un montón de obras de la ciudad, que entendemos que son necesarias, que están muy buenas, pero por ahora olvídate, por ahora ni hablar. Además, no solamente tenés el impacto en las cuentas públicas, sino que tenés más gasto del lado de la salud. Toda la atención de esto genera un esfuerzo grande en salud, en atención social. Respecto de la actividad económica, bueno, es desigual. Hay actividades que nunca cerraron, otras actividades que estamos gradualmente reabriendo y otras que va a llevar más tiempo. Entonces, no es que la ayuda tiene que ser a todos por igual.
Imagínate el otro día, hablaba con la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, que es uno de los sectores más difíciles, porque ahí Sí. la distancia es más difícil. Sí. Y en el caso de los hoteles aún más, porque por más que esté permitido, si no hay turismo, y el turismo, digamos, con el tema de los vuelos, la gente Ahora, tiene más precaución. Horacio, es un sector que tenemos que ayudar más, que por ahí otros que no han tenido que cerrar, ¿no? En todos esos casos, y en general casi todos los comercios, porque lo que le pase a los comercios y a las pymes de la ciudad también va a depender de los problemas fiscales que tengan ustedes, porque la recaudación les viene de ahí. ¿Qué horizonte les Va de la están mano. dando? ¿Qué horizonte? Son socios, total, en el Estado acá es socio de todos nuestros bolsillos en todas las jurisdicciones. Totalmente. ¿Qué horizonte le están dando? Cuando se sientan los representantes de los comercios con ustedes, cuando se sientan los representantes de los hoteles, le dicen, che, ¿cuándo crees vos? ¿Dónde? ¿En qué momento creen? ¿Hay algún punto, hay algún proyecto de, bueno, prepárense para diciembre? Digo una fecha. Mira, depende de cada caso. No, pero te digo, depende de cada caso. En el caso de los comercios, nos reunimos varias veces esta semana con FECOBA, que es la Federación del Comercio de Sí. Buenos Aires. Hablamos con ellos esto que estamos haciendo hoy, o sea, a partir del lunes, que es que puedan funcionar todos los comercios barriales. Eso es muy importante para ellos, porque en términos de cantidad de comercios, son muchísimos los barrios, son la mayoría en realidad. La mayoría están distribuidos en los barrios de la ciudad. Entonces, para ellos, obviamente además acordamos los protocolos con ellos de cómo van a funcionar. Así que en algunos casos tenés un horizonte más inmediato, como estos comercios que podemos abrir ahora, que te insisto, son muchos. En otros tenemos que hacerlo más gradualmente. Lo que no podemos es ponerle fecha. ¿Por qué? Porque al no haber conocimiento científico de la enfermedad, nadie sabe ciencia cierta cuántos contagios va a haber dentro de 2 semanas o dentro de un mes. Y eso es lo que determina la gradualidad de sumar más actividades. Nosotros lo que nos comprometemos es que todo lo que podamos ir sumando, obviamente en la medida de que no genere riesgo sanitario, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y en ese sentido, también es muy importante ir viendo el cumplimiento de la gente. Porque el riesgo sanitario lo define también el que la gente se junte una con otra. Si seguimos manteniendo, y digo seguimos porque la verdad que se viene haciendo bastante bien hasta ahora, las distancias en las colas, se mantiene esto de que a los comercios solo entren la poquita gente que puede entrar y el resto espere afuera. Si se mantiene el uso del tapabocas generalizado como hay hoy, nos va a permitir sumar actividades sin que eso signifique riesgo sanitario. Y esa es la idea. Horacio, sé que te tenemos que dejar, así que hubiéramos seguido tenemos muchas más preguntas, pero te dejamos en libertad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por la ayuda que nos dan comunicándole a la gente todas estas medidas. Si tienen llamados de televidentes durante el día, Lo del detectar. me las pasan. ¿Perdón? Lo del detectar sería importante. Y sí, es importante. Ha funcionado muy bien el plan que llamamos Detectar con el Sí. Gobierno Nacional, que es justamente la detección de contagiados a partir de testear los que estuvieron en contacto estrecho con los contagiados. Eso fue lo que nos permitió, yo no tengo duda que ha sido una de las claves, que hace 7 días seguidos que en la Villa 31 vienen bajando los casos. 7 días seguidos de baja de casos. Ese mismo sistema ya hoy lo tenemos en las 5 villas más grandes de la ciudad y lo estamos llevando a los barrios. Empezamos mañana en Valvanera y lo vamos a ir llevando a la ciudad, que nos permite adelantarnos y aislar la diseminación de la enfermedad. Horacio, muchas gracias, muy atento, y gracias a Talamaris también. Gracias, buen día, Antonio. Gracias. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad, lamentablemente tenía que retirarse a sus actividades, pero